Hola, soy Claudia Jimeno, soy licenciada en Psicología y especialista en Comunicación y Relaciones Humanas. Hoy te quiero hablar sobre los roles que tienen los padres en la educación de sus hijos. Es un concepto del método Spere de comunicación relacional. Bueno, los padres tienen dos roles desde que nacen sus hijos. Uno de los roles va a ser el rol mamá o el rol papá. Y el segundo rol va a ser el rol mamita o el rol papito. Ahora, ¿en qué se diferencian estos dos roles y para qué sirven? El rol mamá o el rol papá es el rol educador. Es el rol que pide y dice no. Es el rol que le da seguridad al niño, aunque parezca un poco raro. Te voy a explicar por qué. Porque es el rol que va a marcar el margen en el que el niño va a ir creciendo. Ese margen se va a ir agrandando poco a poco. Cuando no existe un margen, hay mucha inseguridad para el niño porque no sabe hasta dónde puede ir o cómo puede ir. Por lo general siempre decimos, no, está jalando la cuerda el niño. En realidad lo que quiere ver es dónde está el límite. Y por eso es necesario que tú le ayudes dándole instrucciones claras, con reglas bien claras para que él sepa hasta dónde puede ir y pueda ir de esa manera creando su autonomía. ¿Ves? Es un rol muy importante que le da seguridad y confianza al niño a medida que va creciendo. El otro rol, el rol mamita y el rol papito, es el rol que consiente, es el rol que da y que recibe. No importa lo que haga el niño, el papá y la mamá en el rol de mamita y papito van a recibir. Y también van a dar. Dan más chocolate los domingos, más helado, le van a leer el cuento en las noches, le van a dejar ver dibujos animados más rato, le van a dejar acostarse más tarde, le van a hacer cosquillas, van a jugar juntos, etcétera, etcétera. Por medio de este rol, el niño se siente amado, se siente querido, se siente aceptado. Entonces, como verás, cuando estos dos roles se manifiestan de una forma equilibrada en relación con tu hijo, él se siente querido por un lado y tiene la seguridad que necesita para poder crecer, para poder confrontarse con las situaciones de la vida, para resolver sus problemas y para crecer armoniosamente. Para recibir más informaciones sobre estos roles y cómo puedes manejarlos o aprender sobre ellos, puedes escribirme a la siguiente dirección de email o visitar más seguido esta página para ver cuándo es mi próxima visita a Bolivia.